La teología del Antiguo Testamento es un campo de estudio que se centra en la comprensión de la naturaleza y el carácter de Dios, según se revela en los escritos del Antiguo Testamento. La teología del Antiguo Testamento es una disciplina compleja y multifacética que se ha desarrollado a lo largo de muchos siglos. La teología del Antiguo Testamento se basa en la creencia en un Dios creador, que es soberano sobre el universo y tiene una relación personal con su pueblo elegido. En los escritos del Antiguo Testamento se encuentran muchas descripciones de Dios, incluyendo su justicia, su misericordia y su amor. También se encuentran muchas descripciones de la naturaleza humana y del pecado, así como de la necesidad de redención y salvación. En la teología del Antiguo Testamento, se considera que la ley y los profetas son importantes fuentes de revelación divina. La ley, que incluye los primeros 5 libros de la Biblia, proporciona una guía para la vida y la conducta humana. Los profetas, que escribieron durante varios, a menudo desafiaron las normas y las prácticas sociales, y llamaron al pueblo de Dios a una vida de justicia y servicio. La teología del Antiguo Testamento también se ocupa de temas como la creación, la providencia, la elección y la promesa de Dios a su pueblo. Se cree que estos temas son importantes para comprender la relación entre Dios y su creación, así como la relación entre Dios y su pueblo. En resumen, la teología del Antiguo Testamento es un campo de estudio importante que se centra en la naturaleza y el carácter de Dios, según se revela en los escritos del Antiguo Testamento. Es una disciplina compleja y multifacética que se basa en la creencia en un Dios creador y soberano, y que tiene en cuenta la ley, los profetas y otros temas clave de la Biblia hebrea. El Antiguo Testamento es una colección de textos religiosos que abarcan varios siglos y diferentes géneros literarios. Algunos de los géneros literarios presentes en el Antiguo Testamento son: narrativa, incluye historias como la creación del mundo, la caída del hombre, el diluvio, la salida de los israelitas de Egipto, entre otras. Leyes, el Antiguo Testamento también contiene una serie de leyes y mandamientos que los israelitas deben seguir. Poesía, la poesía es un género literario importante en el Antiguo Testamento, con libros como los Salmos, Proverbios y Cantares de Salomón. Profecía, los profetas del Antiguo Testamento eran portavoces de Dios que hablaron al pueblo de Israel sobre su comportamiento y su relación con Dios. Ejemplos de libros proféticos son Isaías, Jeremías y Ezequiel. Historia, el Antiguo Testamento también contiene una serie de libros históricos que narran la historia de Israel desde su fundación hasta la conquista de su tierra prometida. Sabiduría, la literatura de sabiduría del Antiguo Testamento incluye libros como Job, Eclesiastés y Sabiduría de Salomón, que tratan temas como la justicia, la verdad y el sufrimiento humano. Apocalíptica, el género apocalíptico es evidente en los libros de Daniel y Apocalipsis, y se centra en la revelación de visiones de lo divino y el futuro. Estos géneros literarios se mezclan en los distintos libros del Antiguo Testamento, haciendo de esta colección una rica fuente de inspiración para la literatura y la religión. Clase número 1. La creación. Según la teología bíblica, la creación se refiere al acto por el cual Dios trajo a existencia todo lo que existe en el universo. La narrativa de la creación se encuentra en el libro del Génesis en la Biblia y describe cómo Dios creó el mundo en 6 días y descansó en el séptimo. La historia comienza con la frase: en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. A partir de ahí, la narrativa describe cómo Dios creó la luz, separando la luz de la oscuridad, y luego creó el firmamento, la tierra, los océanos y la vegetación. En el 4º día, Dios creó el sol, la luna y las estrellas, y en el 5º día, creó los animales marinos y las aves. Finalmente, en el 6º día, creó a los animales terrestres y, en última instancia, creó al ser humano a su propia imagen y semejanza. La teología bíblica sostiene que la creación es obra de Dios y que todo lo que existe en el universo es su creación. Además, la Biblia enseña que Dios es el creador soberano y que todo lo que existe está sujeto a su autoridad y voluntad. Lección 1. La creación en 6 días. En esta lección, exploraremos la narrativa de la creación en Génesis 1 y discutiremos la idea de que Dios creó el mundo en 6 días. Analizaremos cómo se interpreta esta narrativa en diferentes tradiciones religiosas y discutiremos las implicaciones teológicas de la creación en 6 días. La creación en 6 días es una narrativa bíblica que se encuentra en el libro de Génesis, el cual describe cómo Dios creó el universo y todo lo que hay en él en un periodo de 6 días.
Esta creencia es fundamental en la teología cristiana y ha sido objeto de debate y discusión a lo largo de la historia. Según la narrativa bíblica, el primer día Dios creó la luz y la separó de las tinieblas. En el segundo día, Dios creó el firmamento para separar las aguas de arriba de las de abajo. En el tercer día, Dios creó la tierra y los mares, así como la vegetación. En el cuarto día, Dios creó el sol, la luna y las estrellas. En el quinto día, Dios creó las criaturas acuáticas y las aves. Finalmente, en el sexto día, Dios creó los animales terrestres y al ser humano. Esta narrativa bíblica ha sido objeto de diversas interpretaciones y debates teológicos a lo largo de la historia. Algunos interpretan los días de la creación como periodos de tiempo simbólicos, en lugar de días literales de 24 horas. Otros argumentan que la creación se llevó a cabo de manera instantánea, en lugar de a lo largo de 6 días. Pregunta: ¿cuál es la historia de la creación de Dios según el cristianismo? Respuesta: según la creencia cristiana, Dios creó el universo en 6 días, y descansó en el séptimo. El primer día creó la luz, el segundo día creó el cielo, el tercer día creó la tierra, el agua y las plantas, el cuarto día creó el sol, la luna y las estrellas, el quinto día creó los animales marinos y las aves, y el sexto día creó los animales terrestres y al hombre y la mujer. Pregunta: ¿por qué se cree que Dios creó el universo? Respuesta: en la mayoría de las religiones, se cree que Dios creó el universo como un acto de amor y generosidad. También se cree que la creación del universo es una muestra de su poder y sabiduría. Pregunta: ¿cómo se reconcilia la creación de Dios con la teoría de la evolución? Respuesta: algunas religiones interpretan la creación de Dios de manera simbólica o metafórica, y ven la evolución como un proceso que Dios creó y dirige. Otras religiones creen que Dios creó el universo a través de la evolución, y que la teoría científica y la religión no se excluyen mutuamente. Pregunta: ¿hay evidencia científica de la creación de Dios? Respuesta: no hay evidencia científica que pruebe la existencia de Dios o la creación del universo. La ciencia se basa en la observación empírica y la experimentación, mientras que la religión se basa en la fe y la creencia en la revelación divina. Pregunta: ¿cómo se relaciona la creación de Dios con la existencia del mal en el mundo? Respuesta: algunas religiones explican la existencia del mal como el resultado de la libre voluntad humana, que puede alejarse de la voluntad divina. Otras religiones ven el mal como una fuerza opuesta a Dios, creada por un ser maligno. En cualquier caso, la creencia en un Dios creador puede ofrecer consuelo y esperanza en tiempos de sufrimiento y dolor. Lección 2. El papel de la humanidad en la creación. En esta lección, exploraremos la creación de la humanidad en Génesis 1 y discutiremos el papel único que se le asigna en la creación. Discutiremos las implicaciones de este papel para la humanidad y examinaremos cómo se interpreta esta idea en diferentes tradiciones religiosas. El relato bíblico describe que Dios creó al primer hombre, Adán, a partir del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de la vida, y lo colocó en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Sin embargo, Dios decidió que Adán necesitaba una compañera, así que creó a Eva a partir de una de las costillas de Adán. Además, la Biblia afirma que Dios creó a la humanidad a su imagen y semejanza, lo que significa que los seres humanos tienen una naturaleza divina y una capacidad única para conocer y comunicarse con Dios. Cabe destacar que el relato bíblico de la creación de la humanidad es una interpretación religiosa y simbólica, y no debe ser considerado como una descripción científica o histórica. Pregunta: ¿en qué capítulo de la Biblia se habla de la creación del hombre? Respuesta: la creación del hombre se menciona en el capítulo 1 del libro del Génesis. Pregunta: ¿cómo describe la Biblia la creación del hombre? Respuesta: la Biblia describe la creación del hombre como un acto especial de Dios, quien creó al hombre a su imagen y semejanza y lo colocó en el jardín del Edén para cuidar y cultivar la tierra. Pregunta: ¿cómo se creó el primer hombre según la Biblia? Respuesta: según la Biblia, el primer hombre fue creado por Dios a partir del polvo de la tierra. Dios sopló en sus narices el aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Pregunta: ¿cómo se llamaba el primer hombre creado según la Biblia? Respuesta: según la Biblia, el primer hombre creado se llamaba Adán. Pregunta: ¿cómo se creó la primera mujer según la Biblia? Respuesta: según la Biblia, Dios creó a la primera mujer, llamada Eva, a partir de una costilla de Adán mientras éste dormía. Pregunta:
¿Cuál fue la tarea asignada al hombre en el jardín del Edén? Respuesta: la tarea asignada al hombre en el jardín del Edén era cuidar y cultivar la tierra, y tener dominio sobre los animales. Pregunta: ¿por qué fue expulsado Adán del jardín del Edén? Respuesta: Adán fue expulsado del jardín del Edén junto con Eva por haber desobedecido a Dios y haber comido del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, que Dios les había prohibido comer.